Autoriza el árbitro, se mueve la pelota y en el estadio Arendí ya está en marcha General Caballero y Fernando de la Mora. El arquero Gustavo Arévalo se queda con la pelota y prepara la salida para el cuadro de General Caballero sobre 10 minutos de juego. Sí, qué buena acción de Araujo, nuevamente atrevido para proponer en el mano a mano. Ojo con Clementino, remató. ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero. Pelotazo largo de arco a arco. Arévalos botó la pelota en el área grande y allí estaba Clementino, que tiene olfato de goleador. Sí, ¿verdad? Sus 2 primeros goles. Porque apareció con todo frente al 2 de mayo. Es cierto, una cuestión resuelta, pero apareció, digo, desde lo individual, desde lo personal. Viene el remate, gol. ¡Gol! De General Caballero. Teo Arce enganchó y remató. La pelota se mete en la esquina del portero Horacio Almada. Sobre 9 minutos del segundo tiempo aumenta General Caballero. Richard Escobar, viene el centro, sale Arévalos. Gustavo se queda con la última pelota del partido. El árbitro del compromiso señala la finalización del juego con este resultado definitivo. 2 para General Caballero, 0 para Fernando de la Mora.